Buenas noches y muchas gracias, como siempre y como cada noche, por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, concretamente, vamos a hablar de la trata de personas. Es un delito que afecta definitivamente y principalmente a las mujeres y a niños en nuestro país. Por eso los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema y todo lo que involucra. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. La esclavitud moderna, la trata de personas, es un crimen que ya no debería existir en el siglo XXI, pero continúa como uno de los negocios ilegales más lucrativos. En Europa se estiman ganancias de $3,000 millones al año. Según el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el 2003 y 2016, 225,000 personas fueron víctimas de este ilícito en el mundo. La causa de la trata más común es la explotación sexual, con el 58%. La segunda es el sometimiento a trabajos forzosos, con el 35%. Se estima que el 72% son mujeres y niñas, aunque cada vez más aumenta el número de niños. En el mundo hay aproximadamente 40 millones de personas que son víctimas de la esclavitud moderna y el 71%, 29 millones, son mujeres y niñas. La Organización Internacional del Trabajo considera que una persona se encuentra en condición de esclavitud moderna cuando desempeña labores de cualquier tipo de manera involuntaria, bajo amenaza, por violencia o deudas. Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo arrojó cifras determinantes para identificar patrones de género. Del total de víctimas de explotación sexual en el mundo, poco más del 99% son mujeres. Los hombres que son obligados a ofrecer servicios sexuales no representan ni siquiera el 1%. 4 de cada 1,000 mujeres en el mundo son víctimas de matrimonio forzado o servil. El género femenino representa el 84% del total de las víctimas. El 74% de las mujeres que son explotadas sexualmente también son obligadas a salir de sus países o sus agresores la retuvieron en un país distinto al de su nacimiento. En el mundo, 44 de cada 100 mujeres que viven en matrimonio involuntario fueron obligadas a casarse antes de los 15 años de edad. Del total de habitantes que realizan labores domésticas, de manera forzada, el 61% son mujeres. La labor doméstica representa el 24% del total de trabajo forzoso. La esclavitud moderna, la trata de personas. Para el Heraldo TV, Luis Pérez Caurtad. Bien, para platicar de este tema, hoy nos va a acompañar aquí en el estudio el doctor Edgar Corzo. Él es quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Al contrario, agradecido de estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros Lorena Villavicencio. Ella es diputada federal por el Partido Morena y también es integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Lorena, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Me siento muy contenta de estar con ustedes en esta mesa. Muchísimas gracias, Lorena. Y finalmente también presento con mucho gusto a la doctora Olga Noriega. Ella es catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenida también, doctora, y muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a tratar este tema de la nueva esclavitud, la esclavitud moderna como se le conoce, la trata de personas, lo que implica, pero si les parece bien, empiezo contigo, con usted, doctora. Vamos a contar un poco la historia de dónde surge este fenómeno, porque es un fenómeno social, es un fenómeno de alguna manera que se ha ido haciendo más grande conforme pasan los años. Bueno, pues me parece que la trata de personas es un fenómeno que viene acompañado casi del principio de la humanidad. Es la esclavitud, ¿no?, de los seres humanos con fines de explotación. La trata de personas, yo te podría decir que es uno de los delitos más, un fenómeno y el delito más complicado del que podemos hablar. Sí, a lo largo de los siglos se ha ido transformando, ¿no? Se ha ido mutando. ¿Más complicado de erradicar? ¿Más complicado en qué sentido? De todo, más complicado de erradicar, más complicado de prevenir y más complicado de investigar y de sancionar, de las tres cuestiones. ¿Por qué? Porque es un delito en donde se cosifica al ser humano. Se le cosifica, se le quita su libertad por medio del engaño, del abuso, ¿sí? Para después someterlo, ¿sí?, y explotarlo con fines de trabajos o servicios forzados o con fines de prostitución, ¿no?,
o es el usar al ser humano para tratarlo como un objeto para lograr un fin económico sobre él. Correcto, fenómeno. Adelante, Sí, Lorena. pero me parece que ese fenómeno afecta de manera principal a las mujeres. Lamentablemente, a lo largo de la historia, como lo dice muy bien Olga, los cuerpos de las mujeres y de las niñas han sido siempre vistos como un objeto de intercambio. Y esto, bueno, pues evidentemente en los últimos años se ha aumentado de manera muy importante. Tú dabas datos que a mí me parecen sumamente preocupantes, de que el 99% de la explotación sexual que se da en este fenómeno de la trata, que no es la única finalidad, la resienten las mujeres, el 99%, y los niños estamos hablando de un 27%. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad para evitar este tipo de fenómeno que no debería existir a estas alturas del siglo XXI, donde tengamos una esclavitud, una forma de esclavitud que se supone que está abolida en cualquier parte del mundo? Entonces, fundamentalmente me refiero a México, pero prácticamente en todos los países del mundo la esclavitud ya no existe formalmente, pero este es un tipo de esclavitud. Totalmente. ¿Cómo abolir un tema que genera más de 150,000 millones de dólares al año en diferentes partes del mundo? No estamos hablando solamente de México, doctor. Hay dinero involucrado, por supuesto. Por eso es un delito, el segundo internacionalmente hablando. Pero déjame regresar un poco a las cuestiones de género. Hace falta en las políticas públicas que tenemos, y eso con base en el diagnóstico que acaba de elaborar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un diagnóstico que sale este año, pero que trae información del 2012 al 2017. Y en él advertimos que el 70% efectivamente es trata de personas con explotación sexual, y de ese 70%, el segundo es explotación, trabajos forzados, jornaleros agrícolas, pero de ese 70%, el 95% son mujeres. Entonces, ¿eso qué es lo que indica? Hace falta una política pública con visión de género. Pero hay un 5%, y ese 5% restante es de hombres. Entonces, no olvidemos que también en explotación, la trata con explotación sexual, también encontramos hombres y niños, y por lo tanto, esa visión hay que tenerla en cualquier política pública que sea elaborada y que nos hacen falta, por cierto. El diagnóstico nos da una conclusión, y pues una de ellas es que no tenemos políticas públicas que den respuesta de manera suficiente a lo que estamos viendo en trata de personas. Correcto, doctor. También quiero invitar vía telefónica a Mariana Wenzel. Ella es directora y cofundadora de la Asociación Nacional contra la Trata de Personas. Está también con nosotros, va a estar participando también en este análisis vía telefónica. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo con mucho gusto. ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. Qué pena que no puedo estar ahí, pero por el tema de las carreteras tuve que regresarme a Puebla y desde aquí hacerlo. Lo sabemos, no te preocupes, gracias a la tecnología podemos estar en contacto contigo, Mariana. Escuchaste un poco lo que expusimos, lo que expuso la doctora Olga, también el doctor Edgar y la diputada Lorena Villavicencio. Estuviste escuchando un poco de esta plática sobre los orígenes y además el conflicto. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Después, para entrar un poco más en detalles políticos, económicos y sociales, más allá de los históricos. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto compartir, aunque sea vía tecnológica, pero a compañeros de lucha. Desde aquí los saludo y bueno, para no repetir, así que estoy totalmente de acuerdo de lo que dicen y sí, digo, yo me enfoco mucho en los clientes, ¿no? Porque si no hubiera gente que paga por todo esto, pues no habría necesidad de estar previniendo, de estar rescatando, de estar reinsertando a la sociedad, ¿no? Entonces partimos desde que tenemos que inculcar muchísimo los valores, ¿no? Desde la escuela y todo, para que la gente ni siquiera vea viable, ni siquiera vea posible el hecho de que tener que pagar por algo así. Y bueno, digo, no sé si haya otro tema más en específico. Totalmente, Mariana. Tocaste un tema indispensable que iba justamente a abordar después de la exposición del doctor, el tema de la oferta y la demanda. No existiría una oferta si no hay una demanda. Además, la demanda viene de posiciones sociales muy altas, de esferas muy altas, de esferas económicas muy altas, generalmente. Claro. Personas que pagan cantidades estratosféricas para tener el servicio de estas personas. ¿Por qué no se persigue entonces no nada más a las personas que son sometidas, sino también a las familias, a las personas que cometen estos delitos, doctora? Pues no necesariamente, o sea, sí hay un nicho, ¿no? de clientes, sí, que pagan por prostitución o por sexo o por la explotación muy alto. Pero no necesariamente, es decir, también se da en todos los estratos económicos y sociales. Por eso es un delito y es un fenómeno que se tiene que combatir
como dice Mariana, de manera también multidisciplinaria, es decir, tenemos que ir a las raíces del problema. Y ahí viene mucho toda la cuestión de género, ¿no? Tratándose de la explotación con fines, la trata de personas con fines de explotación sexual, desde trabajar en la construcción de nuevas masculinidades. La mujer no es un objeto, la mujer no está en venta, ¿sí? No, pero desde las comunidades. Porque también se corre el riesgo de que podemos criminalizar muchas cuestiones que se dan por la pobreza o por la necesidad económica de las mujeres, ¿sí? Que se ven en la necesidad de prostituirse o las bailarinas eróticas, como estábamos platicando antes del inicio del programa. Es decir, Mariana y yo hemos trabajado mucho con esta asociación civil de bailarinas eróticas, y donde ellas pues también están haciéndolo bajo su voluntad. Y por eso es un tema tan complejo y la trata es muy compleja. ¿Por qué? Porque el corazón de la trata de personas es el engaño, es el sometimiento, es el abuso del poder, es aprovecharse de una condición de vulnerabilidad, ya sea con fines de trabajos o servicios forzados, porque no explotación laboral, eso es otro delito, sí, o la explotación de la prostitución ajena, etcétera. Pero como bien dice Mariana, y me da muchísimo gusto verla aquí, porque me parece que hay organizaciones de la sociedad civil muy, muy serias, como es el caso de Antus, que ha trabajado desde las comunidades. Y entonces la trata de personas se tiene que trabajar desde la prevención, pero sí, desde la prevención con mecanismos de justicia restaurativa, para después ya poder investigar bien el delito, sancionarlo y erradicarlo. ¿Qué opinas? Yo lo que opino es, primero yo quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Y recordar que el día 30 de julio es el Día Mundial de la Trata. Contra la trata. Y nos dio datos muy importantes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenemos que ponerlos sobre la mesa, porque también el tema de trata está vinculado con el tema de la impunidad en este país. Nos decía la Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco, que hay más de 5.245 casos detectados por ellos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no tienen la misma cantidad de datos los órganos que están encargados de la Procuración y Administración de Justicia. Entonces, aquí hay un tema, dos cosas que yo propondría inmediatamente. Una, tenemos que fortalecer a nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se convierta en una institución que promueva, que haga estas campañas tan importantes de promoción de derechos humanos desde la niñez. Porque esto tiene mucho que ver con el conocimiento de cuáles son nuestros derechos. Hay muchos derechos que se están vulnerando con el tema de la trata de personas. También tenemos que atacar directamente el tema de la desigualdad, porque justamente la desigualdad es un elemento que genera la vulnerabilidad principal. Y son personas que tienen como todo un patrón, que son engañadas, que tienen algunos objetivos en la vida, estas niñas que las engañan y que les dicen que las van a hacer famosas y que después las meten a trata y las prostituyen y dejas a los seres humanos totalmente destruidos internamente. No hay nada de reparación del daño en términos de institucionales. O sea, es un tema que pone sobre la mesa las deficiencias institucionales que tenemos todavía en este país. Totalmente de acuerdo, Lorena. Y ahora que estabas hablando de fortalecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, el titular de esta dependencia, dijo que si bien la ley para generar la prevención, sancionar, erradicar la trata de personas está ya establecida, todavía no se han hecho medidas contundentes de parte de las autoridades para prevenir los derechos, como lo está proponiendo la diputada Villavicencio. ¿Qué se tiene que hacer? Hablando del director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, bueno, efectivamente, el día que presentamos el diagnóstico, el maestro Luis Raúl González Pérez, pues encabezó el acto como es normal y dio algunas conclusiones, hallazgos de este diagnóstico.
Y uno de ellos es importante y lo asocio a lo traduzco a lo que estaba diciendo Lorena, y te agradezco también las palabras hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aprovecho para saludar también a Mariana por esa labor que hace desde Antus. Y te lo traduzco, me decía ella, desde niños. Bueno, pues nosotros vimos que efectivamente este diagnóstico, hay una parte de él que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de las diversas autoridades en relación con esa ley contra la trata de personas. Y un aspecto que es fundamental, que es, curiosamente, para atacar desde la niñez necesitamos módulos educativos que tengan que ver con trata de personas y además mucha labor de coordinación intersectorial, intersecretarial, y desafortunadamente no la hemos visto. A ver, entonces déjame preguntarte a ti, Mariana, y pensando en teorías de conspiración, ¿están las autoridades posiblemente coludidas con este fenómeno o con estos delitos? ¿Podrían estar? Desgraciadamente sí, porque si no estuvieran coludidas, no habría manera de que fuera el tercer negocio ilícito más redituable. Entonces, por una parte están coludidas y por otra parte, muchas de las autoridades también son clientes. ¿Consideras entonces que sí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Yo también opino que hay mucha corrupción, hay mucha impunidad, hay mucha falta de coordinación, como dice Edgar, interinstitucional, ¿sí? La comisión intersecretarial pues no ha dado los resultados esperados y me parece que algo bien importante es que si no volvemos al inicio legislativo de qué es la trata de personas y no cambiamos la ley, ¿sí? La ley que tenemos desde el 2012, en donde se le quitan los medios comisivos, entonces todo es trata, o sea, todo delito está compuesto de una conducta, de unos medios comisivos y de unos fines. Entonces se quitaron los medios comisivos porque se decía que era muy difícil probar todo lo que es el engaño, una situación de sometimiento, de abuso de poder, etcétera. Y por eso, bueno, pues desde el INACIPE, Alan García Huitrón y yo nos dimos a la tarea de presentar este libro del fenómeno de la trata de personas. Si me permites, lo voy a presentar aquí. Y aquí que está Lore, y que es una diputada muy comprometida y muy, pues me parece que es una persona que es muy coherente y congruente, pues la verdad que sería muy importante retomar el tema de las reformas, porque le quitaron el corazón de lo de que es la trata de personas y nos alejamos a lo que es la definición del protocolo de Palermo, ¿sí? Quitamos los medios comisivos y entonces ahorita lo que se está criminalizando muchas de las veces es la prostitución, es la pobreza, ¿sí? Y otras situaciones, otros delitos que, como salió en el diagnóstico que presentó el doctor Edgar Corso contra la trata de personas, pues ¿cuántos delitos tenemos 26, en la ley? 26. Tenemos 26 delitos y la trata sigue creciendo, modificándose. y los tratantes no están en las cárceles, Claro. En las cárceles no están los tratantes. A eso iba. Es una aseveración directa y contundente, tú como autoridad, Lorena, el hecho de que las autoridades puedan estar coludidas. ¿Qué opinas? Yo pienso que sí están coludidas. Tan están coludidas que no hay nadie en la cárcel, pues eso ya te habla por sí mismo de que algo está pasando. Y yo creo que el tema es de los golpes que se dan contra las mujeres que se dedican a la prostitución por una decisión propia tiene que ver con un golpe espectacular, ¿no? Es decir, estamos tratando este tema, pero no se está tocando, como bien se dice aquí, el fondo del problema. El fondo del problema es que también, y hay que decirlo, hay madres que autorizan, no quiero tampoco criminalizar a las madres, pero verdaderamente es un fenómeno que sucede, sí. Es un fenómeno que sucede donde hay matrimonio, donde venden a las hijas por gallinas, o vemos el caso de Tlaxcala, donde está totalmente normalizado que exista un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, donde prácticamente todo el pueblo se dedica a la trata de personas. Entonces, es Tinancingo el pueblo, ¿no? Sí. Por eso trabajar con los usos y costumbres, ¿no? Sí. Desde la educación. Yo adicionaría además pues que hay también una falta de cultura de denuncia y también hay una parte en donde las autoridades
no hemos visto las capacidades en verdad para detectar e identificar los casos de trata. Entonces, yo le sumaría a esto de que sí, las autoridades no han cumplido, y eso es algo que estamos señalando en el diagnóstico, pero aparte, pues no tienen la capacidad para detectar, para identificar, pero aparte hace falta subirle a la denuncia. Obviamente no es muy fácil hacer la denuncia, pero también comentarte de esto, hicimos el análisis, pedimos averiguaciones previas, carpetas de investigación, y el resultado de las personas indiciadas, imputadas, nos dio un 70% hombres, 30% mujeres. Y aquí hay un dato importante, de las mujeres... ¿Cómo cambia tan radical ese dato? Entonces? Sí, entonces hay que verlo. Obviamente las víctimas es mayoritariamente mujer, pero estamos indiciado, la persona inculpada pues es mayoritariamente el hombre, pero hay un 30%. Ahí no sabemos, a lo mejor intervienen en ese enganche, en ese engaño las mujeres, por eso hay un porcentaje alto. Pero además también advertimos que hay relación de parentesco en muchos de los casos, el de la persona imputada y la víctima. Y esto viene a comprobar lo que estabas señalando, Lorena, de que familiarmente también tenemos un problema que hay que atacar. Claro, Mariana, se convierte también en un negocio familiar. ¿Cómo podemos entonces erradicar dentro de la sociedad o desde la sociedad esta situación, esta problemática? Yo creo que primero que nada informarlo, ¿no? Porque cuando, informar bien qué es trata de personas y no trata de blancas, hacer la diferencia, ¿no? Lo que es trata y lo que es explotación, lo que es prostitución. Y yo creo que en el libro de Olga entendemos bastante bien esos términos, porque si no informamos no podemos prevenir. Y una vez que ya hay información podemos sensibilizar, ¿no? Yo a veces estoy un poco en contra de las estadísticas, claro, como dicen, ¿no? Estadística mata opinión, y son muy interesantes, pero a veces nos quedamos en números y no vemos lo que cada persona está sufriendo, ¿no? Nosotros que atendemos a las víctimas nos damos cuenta cómo cada una de ellas tiene una historia truncada, mucha atención que recibir y toda una vida que reintegrarse. Entonces a veces pues hay que conocer bien el problema, pero también no quedarnos en números, ¿no? Sino en profundizar muchísimo más. Correcto. Mariana, ¿hay muchas mujeres que se quedan sin denunciar entonces? Sí, la mayoría. Y de hecho hay un tema súper importante que es la falta de percepción de víctima. Así es. La mayoría de las víctimas no se perciben como víctimas. Entonces, por lo mismo, no quieren denunciar, no quieren un refugio, no quieren tener una atención psicológica. Y nuestra estadística nos dice que aproximadamente después de unos 6 meses, lo cual es mucho, se empiezan a dar cuenta, gracias a la terapia grupal, gracias a las historias de sus compañeras, y entonces a partir de ahí es cuando dicen, soy víctima de trata, el que era mi novio resulta que es un tratante, él es el delincuente y quiero ampliar mi declaración. Y entonces es cuando se busca la autoridad, se cambia la historia, que a veces desgraciadamente la autoridad dice, es que son 2 historias diferentes. Bueno, pero tienen que entender que al principio ella no comprendía el delito, estaba encubriendo al novio, y ahora que ya comprendió el delito, quiere que se haga justicia y le da coraje que ella esté encerrada y que él esté fuera. Entonces es un tema súper interesante. Correcto. A ver, sé que no te gustan las estadísticas, Mariana, pero esto que te quiero preguntar, ¿hay mujeres extranjeras, hay mujeres extranjeras en un porcentaje también importante determinado en este problema? Sí, de hecho, bueno, aquí en nuestro país. Las estadísticas las usamos muchísimo, y de hecho venía yo preparada con estadísticas. Tenemos la edad, pero no me olviden, de verdad que ahí estuve presente en es que los números son duros, fríos y hay que claro. Les quería comentar que la edad promedio de las víctimas que atendemos son de 20 años, el 30% son menores de edad, entre 15 y 16 años, y justamente esa información coincide tanto con el diagnóstico de la CNDH recién presentado, como también con el Global Report de Trafficking in Persons de la UNODC. Ahora, en cuanto al lugar de origen, en cuanto al refugio de Antus, los 3 principales estados de origen son Puebla con el 46%, Tlaxcala con el 16% y Veracruz con el 13%, pero también tenemos víctimas de otros estados, incluso de otros países como son Colombia y Honduras. Correcto. Mariana, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu participación, te mando un abrazo, y este tema que es tan importante lo volvemos a tocar para que estés presente en la mesa y para que nos acompañes en su momento y lo sigamos analizando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Saludos. Tocó temas importantes, Sí, sobre todo cuando muy estamos importantes. hablando de las personas que están vinculadas, pero que además tienen conocimiento de causa
y que además no consideran que están tratando No. un delito como estas bailarinas exóticas. ¿Son, entonces, se podrían considerar delincuentes? No. A ver, una cosa es las bailarinas eróticas que bajo su voluntad y siendo mayores de edad lo consienten y lo deciden. Pero ¿por qué lo pregunto? O sea, si estamos Yo estoy hablando por de la ejemplo, víctima de sí, trata de personas. La cosificación pero que ella es una vivió víctima, a final de cuentas. la bailarina, pero ella lo está haciendo por su propia voluntad. Sí, pero está alimentando La voluntad no un está mercado. viciada. Claro, Sí, pero alimentar ese mercado no sería considerado un delito. No, a mí no me parece, aunque claro que hay muchas visiones. Hay dos posturas, hay dos posturas, Sí, ¿sí? exactamente. Yo lo Por pongo eso aquí el para que tema lo de la analicemos. Sí, trata hay de dos personas, posturas. por eso el tema de la trata de personas Muy también, es tan complicado. complejo, ¿sí? Inclusive dentro del movimiento feminista, ¿sí? Exactamente. Hay feministas que dicen no, o sea, el vientre de alquiler, mientras sea por voluntad de una mayor de edad, sí, pues tiene que ser permitido. Y hay feministas que dicen no, o sea, no tiene que ser permitido los vientres de alquiler porque las mujeres no son objeto y ahora nada más falta que nos usen como vasijas, etcétera, ¿no? Y hay otra postura respecto también del comercio sexual, digamos, ¿no? En donde, bueno, hay un grupo feminista que dice vamos a castigar, ¿no?, el consumo del sexo, porque las mujeres no son objeto, por la cosificación, etcétera. Y hay otro grupo de feministas que dicen, no, bueno, la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y si es por eso te digo que es un delito tan complejo. Y victimológicamente, pues como decía Mariana y decía, me parece que Lore también, las víctimas no se asumen como tal. O sea, las verdaderas víctimas no te van a decir, yo soy víctima de trata de personas, Ahora, porque ellas las han cosificado, es como por medio del engaño. Es como un lavado de cerebro, si lo podemos decir. Claro, o sea, y muchas veces, y sucede este fenómeno un poco de Estocolmo, en donde, claro, los tratantes, sí, se valen de la vulnerabilidad de sus víctimas para jugar y trabajar, ¿no? No solo trabajar la psicología de la víctima. Entonces están en un estado, por eso la ley modelo de la ONU contra la trata de personas, lo que pide es lo que decía Mariana también, son los 6 meses de reflexión, porque son 6 meses de tratamiento a la víctima para empoderarla y realmente, ¿no?, saber poder asumirse como tal. Yo sí creo que es un debate medio complejo. Y es muy complejo. Justamente, Tengámoslo, para eso está en la mesa. exactamente. Yo sí pienso que las mujeres que se dedican a la prostitución, digo, no las juzgo porque entiendo que seguramente viven en una situación de mucha vulnerabilidad. Sin embargo, sí creo que esto fortalece estas visiones de cosificar a la mujer. Aunque no nos guste decirlo, yo sí lo digo. Ahora, lo que no me gusta a mí, que comparto con Olga, es que se criminalice la pobreza. Esa es otra cosa. Una cosa es hacerlo punitivo y otra cosa es no aceptar que este tipo de conductas siguen fortaleciendo una visión, como dicen las feministas, patriarcal, ¿sí?, donde la mujer está siendo vista como objeto. Yo no estoy de acuerdo que todas las conductas que tienen los seres humanos sean motivo de penalización. Obviamente a los tratantes, a quienes abusan, hacen uso del engaño, usan el poder, porque también se da el abuso de poder, efectivamente tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Sin embargo, una mujer que se dedica a ese tipo de actividades, creo que si el Estado pues también no les ofrece alternativas, pues Claro. difícilmente podrán renunciar a asumir este tipo de posturas que sí fortalecen una visión de la mujer que queremos erradicar. Eso yo sí lo quiero decir. Y otra cosa que quiero comentar, a mí también me preocupa mucho el tema de los niños. No solamente estamos hablando de la explotación sexual, que es gravísimo, que a un niño que lo sometes a este tipo de cuestiones, a un niño y a un ser humano. Pero también estamos hablando del abuso de los niños, que los ponen a trabajar, que los tienen en condiciones prácticamente de esclavitud o de servidumbre, que me parece totalmente inaceptable, que se está viendo en muchos lugares del campo mexicano y que no se toma ninguna medida al respecto. Y último, creo que sí es muy importante lo que dijo Olga. Este tipo penal es bastante complejo y amerita una capacitación y una certificación a los ministerios públicos, a los policías, a todos los que intervienen en un proceso jurídico, para que realmente podamos acreditar plenamente los delitos de trata. No puede ser que tengamos tan pocos
sentencias Pero condenatorias. yo te lo pregunto, ¿cuántas veces se ha tratado en la Cámara de Diputados este tema? No se ha tocado. Entonces, Porque hay una diferencia, hay una discrepancia entre un grupo de mujeres pero y otro ¿cómo va a grupo haber de una mujeres. discrepancia en un asunto Pero así? hay que Yo creo atender que el lo que problema. pasa es que en 2 legislaturas seguidas intervinieron senadoras del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos políticos, ¿sí? Y quien encabezaba la Comisión contra la Trata de Personas, la senadora Adriana Dávila, formó todo este equipo multidisciplinario, o sea, de senadoras de todos los partidos. Pero qué extraño, cuando llegaba el asunto, en dos legislaturas se votó por unanimidad los cambios a la ley. Pero cuando llega a la Cámara de Diputados, se bloquea. ¿Por qué? ¿Por qué es extraño y por qué se bloquea? O Bueno. sea, estamos hablando de una situación que tendría que ser apartidista. O sea, no tendría que ser... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo me comprometo desde ahorita que tomemos el tema en las manos y que hagamos algo sobre el tema de trata. No puede haber trata de ninguna especie en este país, ni con los niños, ni con las mujeres, ni con los hombres, ni con nadie. Es un tema de derechos muy importante. ¿Cuántos derechos aquí los expertos están involucrados en el tema? Uno que ahora la Corte Interamericana lo ha señalado, que es el derecho humano a no ser sometido a trata de personas. Lo podemos concentrar en uno, o derecho a la libre personalidad de la persona, derecho a la dignidad, un trato digno, sí, lo podemos expandir. Pero déjame decirte, con independencia del tratamiento legislativo, yo creo que aquí con la ley a favor o en contra sigue habiendo un abismo entre la ley y la realidad. Entonces yo sí insistiría que acometer el contenido de la ley, avanzar más. No hemos visto que en este diagnóstico, pues no se ha cumplido. ¿Para qué queremos otra si igualmente no se va a cumplir? Mejor hagamos un cumplimiento puntual. Bueno. Y también señalarte, esto que estaban diciendo, si es complejo aquí, imagínate a un fiscal que tiene las cosas enfrente y no va a poder saber si es una actividad que se dedica a la persona porque le gusta, si es porque la están explotando, o por necesidad, o porque la están engañando, y ahí estamos entrando en trata de personas, le están doblando su voluntad. Eso no lo saben, lo preguntamos y nos decían una cosa, otra cosa y con otra cosa. Un peritaje psicológico bien armado. Así es, que ellos sepan, victimológicos pero y que ellos sepan criminológicos dirigir de ese detección. dictamen. Si ni siquiera saben que hay necesidad de ese dictamen, ¿cómo vamos a poder avanzar? Falta capacitación y decir, a ver, señores, esto es la trata de personas y de acuerdo a la legislación, esto es lo que le corresponde. Entonces, es complicado. Claro, doctor, me parece importante entonces después de hacer la pausa que determinemos la trata y el tráfico de personas, esta diferencia que hay entre la trata y el tráfico de personas. Hacemos esta pausa en este momento, pero antes les quiero informar que nos da muchísimo gusto decirles que a partir del próximo lunes 12 de agosto en el Heraldo Televisión vamos a iniciar transmisiones a través del canal 106 del sistema Sky. Se los recuerdo, a partir del próximo lunes 161 de Sky ya estaremos transmitiendo a más millones de televidentes la señal y la información, los programas del Heraldo Televisión en materia de política, espectáculos, ciencia, tecnología, en fin, lo que usted quiere saber y conocer, lo transmitimos el próximo lunes 12 de agosto aquí en el Heraldo Televisión. Hacemos esta pausa en Análisis Político y regresamos en un momento más.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Análisis y Debate Político por el Heraldo Televisión. Les quiero informar nuevamente que a partir del próximo lunes 12 de agosto, aquí en el Heraldo Televisión vamos a iniciar transmisiones a través del canal 161 de Sky. Los esperamos para que nos acompañen en cada uno de los programas que le ofrecemos, como siempre, con mucho gusto a cada uno de nuestros teleauditores. Vamos a seguir platicando y a seguir debatiendo sobre este tema. Nos quedamos en una parte muy importante, doctor, sobre la legislación y sobre las leyes. Doctor, estábamos platicando fuera del aire. ¿No estás de acuerdo tanto en la postura que tiene el doctor en este sentido? No, claro que sí, por supuesto. Lo que yo digo es que no se puede matar el tipo penal por decir que no es comprobable, ¿no? Pero bueno, tenemos que volver al origen de la legislación porque nos tenemos que, bueno, está el protocolo de Palermo y que ya se quedó corto el protocolo de Palermo en su artículo 3º, ¿no? Que define la trata de personas. ¿Por qué? Porque, como veníamos diciendo, el corazón de la trata de personas es el sometimiento, la voluntad viciada de la persona. ¿Sí? Eso es algo muy importante, pero claro que las políticas públicas, como dice el quinto visitador, nuestro querido Edgar, pues claro que sí, son importantísimas. Eso la ley del 2012, sí, lo tiene y lo tiene muy bien. O sea, lo que es la atención a las víctimas de trata de personas y todo. Ahora, ¿cómo lo instrumentamos? ¿Sí? ¿Cómo instrumentamos estos cambios con políticas públicas? Primero, la capacitación a los operadores del sistema de justicia penal, porque son los primeros en criminalizarlas. A mí me ha tocado, sí, o sea, que verdaderamente es una cosa horrible. Claro. O sea, llega la chica en un estado de indefensión total, bajo el influjo de las drogas, del alcohol, etcétera, y las criminalizan. Oye, pero tú eres una prostituta, por no decir otra palabra, ve y arréglate con tu pareja. Y entonces salen y las están matando. Claro. A ver, doctora, me parece importantísimo sensibilizar en este tema también el testimonio de una persona que ha sufrido trata de personas. Tenemos en la línea telefónica a una víctima de trata de personas. Por supuesto, para mantenerlo de manera anónimo, la voy a llamar María. María, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos un poco tu historia y cómo fue que sufriste este abuso de trata de personas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te engancharon? ¿Quién te invitó? ¿Cómo saludarlo. Muchas gracias. Cuéntanos un poco tu historia, María. Claro, mire, yo estaba escuchando un poco de lo que estaban diciendo y efectivamente los tratantes ven nuestras vulnerabilidades como víctimas y ocupan mucho el enamoramiento. Yo fui víctima de trata de personas por el enamoramiento. Pero entonces, ¿tu pareja fue la que te invitó? ¿Era tu pareja en ese momento? Sí, era mi pareja. Sí. Todo iba muy bien, él se preocupaba por mí. Hasta ese entonces yo pensaba que era como que se preocupaba por mí, me quiere, está atento. Ya después me di cuenta que pues era su plan, su forma de reclutar a sus víctimas. ¿Supiste si lo hizo con alguien más, además de ti, después de que te sucedió esto con él? Sí, claro. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Cuál fue la razón de que no lo denunciaras teniéndolo identificado plenamente? Por miedo porque él me había amenazado con mi menor hijo. Él me dijo que yo hiciera lo que él me había dicho porque si no mi hijo iba a pagar las consecuencias. A ver, entonces... Mi hijo en ese entonces, perdón, sí. En ese entonces tenía año 7 meses. Correcto. A ver, no te vayas a ir de la línea. Entonces, si tiene miedo porque las autoridades no lo defienden, ¿qué se puede esperar entonces de una ley, hablando hace un momento sobre la ley, de que cambie un poquito esos esquemas para proteger a las mujeres que son verdaderamente las que están sufriendo esta situación? No se puede denunciar porque tiene miedo, porque ella siente que no la van a defender. Claro, y es absolutamente natural si vemos la gran corrupción e impunidad que existe en este país y la falta de confianza en las autoridades competentes, que son tanto policías, ministerios públicos y jueces, y fundamentalmente, digamos, la primera parte, que son los ministerios públicos. Pero yo diría que tenemos que hacer una gran campaña. Esto no es un asunto de partidos, como bien lo dijeron aquí, es un asunto social que tenemos que atender, que tenemos que impulsar un conjunto de acciones. Yo veo que el problema no solo es la vulnerabilidad económica, que pesa, sino la vulnerabilidad emocional. Y eso te habla también de cómo nos estamos
construyendo como sociedad. Tocaste un tema indispensable antes de ir con usted. ¿Seguimos en la línea con ella? Sí, seguimos en la línea. Perdón, nada más. Una pregunta. Si le preguntamos, ¿cómo supo ella que estaba en esa situación? Claro. María, escuchaste la pregunta. ¿Cómo supiste? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas en esta situación de trata? En el momento en que la agresión ya había subido de nivel, bueno, la violencia, ya él empezó a golpearme, empezó como a prohibirme muchas cosas y yo pensaba, ¿cómo una persona que dice quererte, amarte, te puede estar compartiendo con otros hombres? O sea, entonces eso no es amor. Hacemos la idealización de un amor romántico y no un amor pues propio, ¿no? Claro, es que, perdón que te interrumpa, aquí la situación no solamente era de violencia física y emocional, sino que te compartía con otras personas, amigos de él o conocidos de él, y ahí es en donde estaba este fenómeno de la trata, ¿no? Claro. ¿En qué situación, en qué actualidad estás ahora después de haberte, ya saliste de esta situación, ya no lo ves? Ya, claro, no. Cuando yo hice mi denuncia, porque yo estaba en el estado de Guerrero, principalmente en Acapulco, yo me escapo de Acapulco, voy a hacer mi denuncia a sexuales de Acapulco, allá las autoridades me hacen mi denuncia, regreso a Puebla porque yo soy de Puebla, y aquí hago mi denuncia. Aquí, cuando yo estoy levantando mi denuncia, llega Refugio Antus, hablan con mis papás y posteriormente se acercan a hablar conmigo, una psicóloga, trabajadora social, antropología y jurídico. Correcto. Está con nosotros la diputada Lorena Villavicencio. Te quiere preguntar también algo, María. Claro. María, bueno, decirte que pues es muy triste lo que nos estás comentando, que es parte de la realidad, lamentablemente, de este país. Pero mi pregunta es, ¿qué debemos hacer para, de alguna manera, evitar que muchas jóvenes como tú caigan en las redes de esta gente que engaña y que abusa, que somete, que esclaviza, que lastima? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Te lo digo con mucha sinceridad. Sí nos gustaría hacer algo. Bueno, como principal, creo que la base principal debe de ser la familia, porque desde la familia si se refuerza la familia, los valores en la familia, yo creo que desde ahí sería un buen punto para poder atacar este problema. Correcto. Tú eres del estado de Guerrero, me dices, ¿verdad, María? No. ¿De dónde eres? Yo soy del estado de aquí de Puebla. Sí. Pero yo sufrí la trata en el estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco, Guerrero. ¿En dónde vives ahora? Aquí en Puebla. Entonces tuviste que hacer una migración involuntaria dentro de la República Mexicana a otro estado y regresar también después de pues, ese viacrucis. Claro, yo le comentaba, regreso después de sufrir toda esa violencia y pues estuve en Antus. Ahí en Antus me dieron una reparación integral, psicológica, psiquiátrica, legal, jurídica, médica, y no solo a mí, sino también a mi familia nuclear. Por eso le comentaba que es muy importante fortalecer ese núcleo para que las personas, o mujeres, niñas, niños y hasta hombres, pues no caigan en esta red de trata de personas. Allá en Antus me permitieron estudiar la licenciatura en Derecho. Egresé de Antus después de haber terminado mi proceso y pues aquí estoy. Pues la verdad es que es una historia complicada como la que sabemos, pues pasan muchísimos millones de mujeres aquí en nuestro país. Muchas gracias por tomar la llamada y finalmente también el consejo que me gustaría también tomar de tu parte, el consejo para todas las mujeres que están sucediendo en una situación como esta. ¿Cómo es que escapaste? ¿A quién te acercaste? ¿A qué persona fue a la que le llamaste o en quien confiaste para salir de esta situación, María? Bueno, el día que yo me escapé, ese día me escapé toda golpeada, envuelta en una toalla y pedí ayuda con las autoridades, policías federales de allá de Acapulco, y ellas posteriormente me llevaron a sexuales de allá de Acapulco. Allá me alzaron mi denuncia y ellos le hablaron a mi familia
porque mi familia ya había puesto una denuncia por desaparición de personas. Ellos ya me andaban buscando. Correcto. ¿Y estás ahora protegida por las autoridades? ¿Hay alguna autoridad que esté protegiéndote, que esté al cuidado de tu salud, de tu estabilidad? Claro, después de haber concluido mi proceso en ANTUS, seguí continuando mi carrera en Derecho y en este año estoy formando parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla como agente investigador. Mira, ahora formas parte de la ley, claro, que eso es verdaderamente de aplaudirse. María, muchísimas gracias, felicidades por hacer un cambio y sobre todo por tener la motivación y la vocación de cambiar radicalmente tu vida pues después de un abuso y de una situación como la que viviste, que no es fácil de hablar. María, muchas gracias, un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Gracias, pues qué historia, doctor. Señalar, efectivamente, fíjate, lo que tuvo que pasar para que ella reaccionara y pudiera salir. O sea, y ese es un caso en donde, ya muy extremo, en donde pues ya me está golpeando y reacciona. Imagínate todos los otros casos en donde no se dan cuenta ellas, las mujeres en este específico, y uno tiene que detectarlo, identificarlo. Es complicadísimo. Pero hay algo que yo retomo de lo que dice lo familiar. Es muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado una vez que la persona ya entró en ese sometimiento, en ese engaño. Psicológicamente es muy difícil hacer un cambio y que salga de su situación. Por eso, una buena parte hay que dedicarlo a la prevención. Y la prevención es importante, no solamente son campañas, la prevención implica atacar las causas, los factores que se están causando. Si hay una familia desunida, si hay una situación en vulnerabilidad, es muy probable que ahí pase algo. Entonces tienes que advertirlo, tienes que atacarlo, tienes que ir a las escuelas, hacer las campañas, decirles, a ver chicos, y a lo mejor hasta de broma, esto puede pasarte en cierto momento, entonces con que tú sepas, con que sepas 2 o 3 detalles, lo puedes evitar. Entonces es una parte importante de la prevención. Pero ¿qué pasa cuando ese fenómeno, que es un dilema humanitario, viene de otra latitud, de otro país, de otro continente? Y me refiero al fenómeno de la migración. Cuando vienen personas buscando una mejor oportunidad de vida y cuando no pueden pasar esa frontera, cuando se enfrentan con tantos obstáculos, son víctimas también de trata y de explotación de personas. Bueno, Centroamérica, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. La situación de vulnerabilidad, volvemos a lo mismo. Mexicanos también. Claro, pero de los mexicanos es de los que está hablando, ahora de los que vienen de otro lugar y que no existen. Volvemos a lo mismo, situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Dejan todo, salen huyendo, ¿sí? En muchos casos, bueno, piensan que es el sueño americano, pero no, muchas veces es que me amenazaron o no dejan que mi hijo vaya a la escuela porque me están cobrando derecho de piso, 1000 situaciones. Entonces estás en una situación de vulnerabilidad en donde fácilmente te pueden enganchar. Eso por Pero ahí este grupo de personas no están o no estarían dentro de este proyecto de sensibilización en nuestro país, que vienen de otro lugar. De todos, o sea, independientemente de la condición. Está dirigida a todos. A todos. A todos debe estar dirigida. Sí, claro, pero ellos que vienen en este viacrucis, en este camino de tantos miles de kilómetros, hay que y darle llegan a las refugios. mismas garantías a todos los migrantes, cualquiera que sea su nacionalidad, a los mexicanos, a los hombres, mujeres y todos. Ahora, yo creo que este tema también está muy vinculado al tema de la desigualdad. Entonces, sí tenemos que entender lo importante que es invertir para acabar con estas grandes diferencias económicas que existen entre los seres humanos. Y segundo, que me parece muy importante, tenemos también que ver el tema familiar como un tema fundamental. Los padres tienen que asumir su responsabilidad, los padres y las madres. Yo estoy viendo que cada día hay más desapego, incluso en términos de generar valores de educación, estar atentos a los hijos. Yo sé que las condiciones económicas son complicadas, pero sí tenemos que hacer algo para restituir el tejido social, el tejido familiar, que es muy importante para los hijos. Vamos a tocar la parte tecnológica, doctora, el internet. Ya nos vio. Es que a mí me parece que no, bueno, me parece que hay circunstancias en las que la mujer ha tenido que salir al trabajo, ¿no? Sí, pues. No hay filtro posible para las niñas, niños y adolescentes que caigan en las redes de la trata de personas. Es solo la comunicación, sí, con ellos, la comunicación constante. Está probado que por medios electrónicos un tratante puede durar para el enganche hasta 6, 9 meses, trabajando a la víctima, ¿no?, al menor, por medio de las redes sociales.
Por otra parte, la pornografía infantil, que está subiendo enormemente. Entonces tenemos muchísimos problemas, pero claro que hay que trabajar con la cuestión estructural que da pauta a esto. Las mujeres han tenido que salir para trabajar y entonces, bueno, todo esto y también... Bueno, y ahí hago yo también otro llamado, el porque derecho al cuidado. Todo tiene el derecho al cuidado, ¿no? Y a esta cuestión de estancias infantiles, claro, ¿no? Que ayudaban tanto a las mamás, en donde los hijos, que podría tener muchísimos problemas, algunas cuestiones, esto y lo otro, pero que están acabando con ellos, ¿no? Entonces, donde no llega el Estado, yo siempre digo, donde no llega el Estado, llega el narco. Donde no llega el Estado, llega la trata de personas. Sí. Correcto. Yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad. Totalmente. Antes, si me permite, diputada, de seguir con este tema que es importantísimo, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Mariano Azueta. Está reportando lo que está sucediendo con Rosario Robles en esta audiencia que lleva pues desde las 5 de la tarde llevándose a cabo. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Amado. Hola, ¿qué tal, Max? Muy buenas noches, saludos a todos en esta mesa de análisis. Efectivamente, información importante desde el reclusorio sur en la... fíjate que en esto hace unos minutos pues ya concluyó esta audiencia en la que acudió Rosario Robles Berlanga, esto desde las 10 de la mañana, estuvo por acá por el reclusorio sur precisamente como ella lo dijo a su llegada para dar la cara y precisamente enfrentar pues cualquier imputación que se le hace cuando pues fue secretaria de Estado, secretaria de Desarrollo Social. Y bueno, pues finalmente ella concluye con que la Fiscalía General de la República solicitó a la justicia mexicana vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga por el desvío de 5.073 millones 358.846.25 centavos bajo el delito denominado como ejercicio indebido del servicio público. El Ministerio Público de la Federación, quien es el que está presentando esta solicitud, considera que la exsecretaria de Desarrollo Social tuvo pleno conocimiento de las irregularidades que ocasionaron pues el daño patrimonial por parte de servidores públicos de la Fedesol y también de la Sedátula, también la secretaría que ella estuvo a cargo de 2015 a 2018. Y bueno, estas irregularidades se demostraron, sostiene la Fiscalía General de la República, porque pues las declaraciones de varios testigos, en total son 4 testigos que declaran que haber pues hecho anuncios insistentes a través de documentos, palabras, de diversas formas, ha estado tratando de explicar a Rosario Robles de esta problemática que estaba ocurriendo. Sin embargo, ella pues hizo caso omiso. Amado, ¿la vincularon entonces a proceso? La General de la República. ¿Me escuchas ahí? ¿La vincularon a proceso? Perdón, Max. ¿La vincularon a proceso? No, todavía no. Esto es solamente la solicitud de la justicia mexicana de vincular a proceso, pero esto se va a definir precisamente hasta el próximo lunes a las 18 horas, cuando nuevamente se lleva a cabo esta audiencia, en donde Rosario Robles pues ya pues nuevamente venga aquí a esta audiencia, aquí al reclusorio sur, para escuchar pues, precisamente qué hay de esta situación, si es vinculada o no a proceso. Ese es el reporte que tenemos, Max. Correcto. Y rápidamente, para finalizar, ¿cómo la viste? ¿La viste preocupada? ¿La viste angustiada? ¿Cómo era su rostro cuando salió de esta audiencia? Cuando salió de la audiencia, de hecho ella hizo un pronunciamiento precisamente al terminar esta audiencia, en la que al momento de ser citada a las 18 horas del próximo lunes, ella dijo que se presentará igual como lo hizo este día, que va a dar la cara y va a responder a cualquier señalamiento y va a comprobar que todos esos señalamientos que se le están haciendo pues solamente son infundados. Incluso su defensa anunció que va a presentar pues nuevas pruebas el próximo lunes, precisamente para desestimar las que ya presentó la Fiscalía. Pero ella se vio al final, pues sí, animosa, tranquila, pero cuando le estaba la Fiscalía leyendo todos estos documentos en los que se estaba dando cuenta de que ella había sido, pues no había puesto atención a las llamadas de sus servidores públicos, bueno, pues sí se le veía bastante seria, y
ya la familia que estaba precisamente atrás de ella, sentada a unos metros atrás, pues solamente volteaba y le daban muestras de apoyo, y solamente en un momento pues ya hubo un pequeño receso en la que pudo charlar con ellos, pero vaya, se le dio tranquila hasta el final de esta audiencia. Correcto, Amado Azueta, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos entonces al tanto el próximo lunes en una nueva audiencia a las 6 de la tarde para ver cuál es el proceso, si es que se le va a dar un proceso, se le va a vincular a un proceso a Rosario Robles, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, vamos a cerrar, nos queda poco tiempo de programa, tenemos que tener esta intervención porque es algo que tenemos que informar puntualmente a nuestro auditorio, pero bueno, para cerrar rápidamente, doctor, sobre estas condiciones de la trata de personas y lo que se tiene que hacer. Adelante. Perfecto, déjame vincularlo el tema porque me llega mucho de migración y trata de personas. Sí. Yo sí, lo que preguntabas tú, sí hay que acercarle a esas personas que vienen en situación de vulnerabilidad, decirles, hacerles conscientes en el riesgo que pueden caer estando tan vulnerables. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sí confío, Olga, en esos filtros de prevención a través no solamente de campañas, sino de un esfuerzo, ya sea familiar, en esa forma como inclusive los servidores públicos ven a veces a las personas, se lo buscó, mira cómo viene vestida, claro. O sea, hay muchos factores que hay que atacar previamente, ¿sí? Para tratar de evitar que se caiga y que sea víctima de trata de personas. Ahí hay un gran desafío que esperemos que lo logremos en algún momento. Y rápidamente, 20 segundos. Lorena. Sí, 20 segundos. Me parece que tenemos que garantizar el derecho al cuidado, que tenemos que cuidar a los hijos de los demás como si fueran nuestros propios hijos, que tenemos que hacer una campaña de valores intensa y de derechos y lograr que se cumpla la finalidad de la ley de trata, que es prevenir y sancionar la trata, proteger y asistir a las víctimas y reparar el daño a las víctimas. Definitivamente. Yo les propongo, les invito para que abramos esta mesa, lo sigamos tratando precisamente porque es un tema que da para muchos. Sí, claro. Exactamente. Doctor Edgar Corzo, muchísimas gracias. Diputada Lorena Villavicencio, como siempre, un placer. Muchas gracias. Doctora Olga Noriega, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por vernos y seguir en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Los espero mañana también a las 9 de la noche, en otra edición de Análisis y Debate Político. Que la pase muy bien. Hasta mañana.